Imaginemos poder comprimir la información de una biblioteca entera, digamos, una del tamaño de una ciudad entera, en un solo libro de bolsillo. Una locura. Totalmente. Y que al abrir ese libro no falte ni una sola letra, ni una coma. Todo intacto. Todo está ahí, perfectamente intacto. Pues bien, en el mundo de la computación cuántica, eso acaba de dejar de ser pura ciencia ficción. Bienvenidos a una nueva exploración a fondo. Hola, ¿qué tal? Para quienes nos escuchan hoy, el objetivo es diseccionar un avance verdaderamente monumental. Hoy ponemos bajo el microscopio un artículo científico fascinante. Está fechado el 5 de enero de 2026 y se titula, a ver, lo tengo por aquí, Implementación eficiente de hamiltonianos de una sola partícula en un espacio de qubits reducido exponencialmente. Un título un poco denso, sí. Un poco, sí, pero la misión de esta sesión es entender exactamente cómo un grupo de investigadores ha logrado simular sistemas físicos de una enorme complejidad, reduciendo los recursos de forma drástica. Hablamos de un salto algorítmico impresionante. Es un salto pasar de necesitar un número n de qubits a utilizar únicamente el logaritmo en base 2 de n. Exacto. Es un salto matemático y de ingeniería que desafía todo lo que se creía posible en el hardware que existe a día de hoy. Bueno, a ver, es un documento que sin duda hace promesas colosales sobre el papel. Proponer una reducción exponencial en los requerimientos físicos de un ordenador cuántico suena exactamente al tipo de avance que cambia paradigmas de la noche a la mañana. Desde luego. Sin embargo, y aquí hay un gran sin embargo, al adentrarnos en las entrañas de este algoritmo, es crucial mantener una perspectiva analítica y sumamente rigurosa. La teoría matemática de pizarra es una cosa, pero la viabilidad real de ejecutar estos circuitos en los ordenadores cuánticos actuales... Que todavía tienen mucho ruido. Exacto, que están plagados de ruido e imperfecciones, es una historia completamente distinta. Hay decisiones de diseño en este artículo que merecen un escrutinio muy pero que muy severo antes de lanzar las campanas al vuelo. Vale, vamos a desglosar esto desde el principio, porque para entender la magnitud de la solución que proponen los autores, primero hay que entender el tamaño del problema al que nos enfrentamos. El texto empieza hablando de cómo determinar el espectro de energía de las moléculas, que, bueno, entiendo que es el santo grial de la química cuántica. Lo es, sin duda. Y es una auténtica pesadilla para los ordenadores tradicionales. Mencionan métodos clásicos con nombres imponentes, como la interacción de configuraciones completas o la teoría de clúster acoplado, conocida por sus siglas en inglés CCSD. Sí, métodos estándar. Y dicen que escalan de una manera terrible, concretamente a O mayúscula de n a la sexta. Para quienes no somos físicos teóricos, ¿por qué es tan catastrófico este escalado? ¿Y por qué asfixia a los superordenadores más potentes del mundo? Lo fascinante aquí es cómo la complejidad de la naturaleza se ríe literalmente de nuestra capacidad de cálculo tradicional. Ese escalado de O mayúscula de n a la sexta potencia es una forma matemática de medir cómo crece el tiempo o la memoria que necesita un ordenador cuando aumentamos el tamaño del problema. Vale. Para ponerlo en términos comprensibles, si tenemos una molécula de cierto tamaño y decidimos simular una molécula que sea el doble de grande, el ordenador clásico no tarda el doble de tiempo. Ojalá fuera el doble. Claro. Tarda 2 a la sexta potencia, es decir, 64 veces más. Madre mía. Y si la molécula es 3 veces más grande, tarda más de 700 veces más. Es un muro infranqueable. Por eso, métodos clásicos como el CCSD, que intentan predecir cómo se comportan los electrones basándose en clústeres de interacciones, se quedan sin memoria rapidísimo. Se ahogan. Se ahogan por completo. Esa es precisamente la razón por la que todas las esperanzas del sector están puestas en los algoritmos cuánticos. Como los variacionales. Eso es, los algoritmos cuánticos variacionales como el VQE, que utilizan las propiedades de la mecánica cuántica para sortear ese muro de fuerza bruta clásica. Entendido. Y es en ese intento de sortear el muro donde el artículo se centra en un modelo muy específico. El modelo de subespacio de excitación única, o SES, por sus siglas en inglés. El famoso SES. El texto menciona que es equivalente a algo llamado aproximación de tight binding. Para visualizar este modelo SES, sin perdernos en las matemáticas, me gusta usar una analogía del mundo real. A ver, esa analogía. Imaginemos una inmensa red de ciudades, donde cada ciudad representa un sitio o un orbital de un átomo. Los caminos que conectan esas ciudades son las probabilidades de que algo salte de una a otra. Bien.
En este modelo SES hay un único mensajero viajando por toda esta red al mismo tiempo. Ese mensajero solitario es la única excitación, el único electrón del sistema. Un solo mensajero. Eso es. Lo que hace el modelo SES, según Leo, es reducir un espacio que normalmente sería de 2 elevado a n estados posibles a solo n estados. Parece de una elegancia matemática brutal, porque simplifica inmensamente el terreno de juego, ¿verdad? Simplifica el terreno, sin duda, pero es fundamental ser sumamente críticos con esta supuesta elegancia. Al quedarse con un solo mensajero, este modelo SES omite por completo un factor crucial. Las interacciones. La interacción entre electrones, exacto. En la vida real, los materiales, los fármacos o las baterías tienen múltiples electrones que se repelen constantemente, interactúan y crean correlaciones químicas enormemente complejas. Ya, no están solos. Para nada. Al reducir todo a una sola partícula saltando por una red aislada, estamos hablando de una simplificación extrema. Es lo que en física solemos llamar despectivamente un modelo de juguete. Un modelo de juguete. Sí, es decir, una abstracción matemática tan purificada que pierde el contacto con la complejidad de la realidad. Sirve para entender ciertas estructuras de bandas genéricas en sólidos, sí, pero dista muchísimo de resolver la química real que la computación cuántica nos ha estado prometiendo durante décadas. Es una crítica muy válida, pero permítanme romper una lanza a favor de los autores del texto en este punto. Aunque sea un modelo de juguete, el artículo deja muy claro que es la base absoluta y necesaria para construir modelos de un solo electrón más complejos. Como primer paso te lo compro. Claro, como la combinación lineal de orbitales atómicos. Más aún, dominar este subespacio simplificado es un paso previo, un entrenamiento vital para algoritmos mucho más avanzados como la deflación cuántica variacional, o WQD, que busca encontrar espectros de energía superiores. Cierto. Si la comunidad científica no es capaz de optimizar el viaje de un solo mensajero solitario por esa red de ciudades, jamás se podrá coordinar un ejército entero de ellos interactuando a la vez. En eso estamos de acuerdo. Hay que empezar a andar antes de correr. Y precisamente aquí radica la verdadera magia del artículo, la famosa reducción logarítmica. Hasta ahora, para simular esas n ciudades, se usaban n qubits en el ordenador cuántico. Un qubit entero por cada ciudad. Lo cual es carísimo en términos de hardware. Carísimo. Pero aplicando codificación binaria, los investigadores logran mapear todo el sistema en el logaritmo en base 2 de n. El ejemplo práctico que dan en el texto es demoledor. Una red gigante de 1024 sitios ya no necesita 1024 frágiles qubits. Necesita 10. Solo necesita 10. 10 qubits para representar más de 1000 posiciones. Es una compresión masiva que parece magia negra. Magia negra que trae consigo su propia maldición matemática. A ver. Esa compresión masiva introduce un problema colosal que los ingenieros no pueden simplemente ignorar, y son los estados no físicos o estados fantasma. Los estados basura, sí. Exacto. La codificación binaria en base 2 funciona a la perfección si, y solo si, el número de sitios en nuestra red es una potencia exacta de 2, como ese 1024 del ejemplo que dabas. Claro. Pero, ¿qué ocurre en la inmensa mayoría de los escenarios reales, donde la cantidad de orbitales cae entre 2 potencias de 2? Pongamos un caso sencillo. Supongamos que un sistema tiene 5 sitios físicos reales. Vale, 5 ciudades. Para codificar el número 5 en binario necesitamos obligatoriamente 3 qubits. Pero 3 qubits pueden representar un total de 8 estados diferentes. Esto significa que nos sobran 3 estados. Sobran 3, claro, porque 8 menos 5 son 3. Esos 3 estados extras son pura basura computacional, espacio vacío que no corresponde a ningún orbital en la molécula real. Si el algoritmo de optimización se desvía y empieza a explorar esos estados fantasma, el electrón virtual literalmente desaparecería del universo físico simulado. Adiós, mensajero. Adiós, mensajero, y todos los cálculos posteriores perderían cualquier sentido. Qué gran punto. Es como tener un mapa con ciudades que no existen y que el mensajero se pierda en la nada. El artículo es muy consciente de este enorme escollo y expone 2 vías de solución. La primera, que entiendo que es la más tradicional en la industria, consiste en extender el hamiltoniano añadiendo términos de penalización. Las multas. Se asuste, huya despavorido de ellos y mantenga al mensajero dentro del mapa real. Una solución bastante estándar. Pero los autores descartan esta vía clásica y se decantan por una segunda opción que suena muchísimo más intrincada. Un ANSAT restringido. Un circuito a medida.
Crean un circuito diseñado estructuralmente de tal forma que es matemáticamente imposible que pise esos estados prohibidos. Y para lograr esta jaula perfecta utilizan dos qubits auxiliares, a los que llaman ancillas, operaciones de control continuo y, sobre todo, unas puertas lógicas llamadas puertas Toffoli para apagar y encender las probabilidades sin salir jamás del subespacio válido. Y es precisamente esa decisión de usar el ansatz restringido lo que resulta ser una pesadilla desde una perspectiva de ingeniería práctica. ¿Por qué? Analicemos fríamente el coste físico de ese circuito. Para mantener esa pureza matemática inmaculada, los autores exigen el uso de puertas Toffoli multicontroladas. Cualquier ingeniero que trabaje hoy con hardware cuántico sabe que una sola puerta Toffoli estándar no existe de forma nativa. Hay que fabricarla, digamos. Hay que descomponerla en 6 puertas CNOT, que son operaciones de entrelazamiento entre dos qubits. El documento admite que el coste total de este módulo propuesto escala un volumen de operaciones CNOT proporcional a O de n por el logaritmo de n. Que es bastante. En la era actual de los ordenadores cuánticos, que son dispositivos ruidosos a escala intermedia, lo que llamamos la era NISQ, meter tal avalancha de operaciones entrelazadas es un auténtico suicidio técnico. Por el ruido. Claro. Cada puerta CNOT introduce una pequeña cantidad de ruido. Si encadenamos cientos de ellas, ese ruido se acumula y destruye la coherencia del frágil estado cuántico muchísimo antes de que el ordenador pueda siquiera terminar el cálculo. Ya veo. Frente a este panorama, la primera opción que mencionabas, usar un circuito eficiente en hardware, asumiendo los términos de penalizaciones, parece infinitamente más sensata para la tecnología de hoy, ya que reduce la profundidad del circuito al mínimo. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque la defensa que hacen los autores en el artículo para evitar esa primera opción de las penalizaciones es aplastante a nivel algorítmico. A ver, Es indudable que un ansatz eficiente en hardware usa menos puertas y sufre menos ruido físico, pero el texto advierte que los métodos de penalización crean un verdadero infierno matemático para el optimizador clásico que tiene que guiar al cuántico. bueno, tienen sus pegas. Aumentan de forma artificial el espacio de búsqueda, introducen sesgos y, lo que consideran el clavo en el ataúd, barren platos. Las llanuras estériles. Eso es. Para quienes intentan visualizarlo, caer en un barren platos es como intentar encontrar el punto más profundo de un valle estando con los ojos vendados, pero resulta que estás atrapado en una llanura inmensa y completamente plana. No sabes hacia dónde ir. No hay ninguna pendiente que te indique hacia dónde caminar. El algoritmo se queda estancado indefinidamente y jamás encuentra la solución de energía mínima. Es un problema conocido de los algoritmos variacionales, sí. Además, señalan que esos métodos eficientes en hardware tienden a dar resultados mediocres de base, porque no pueden explorar los estados complejos de manera equitativa. El método de los autores, aunque admiten que requiere un peaje altísimo de puertas CNOT, garantiza sobre el papel una fidelidad matemática perfecta. Preserva la física original sin sesgos ni atajos. Podemos aceptar que la pureza matemática se preserva de forma impecable durante la fase de preparación del estado. Pero eso nos arroja directamente al siguiente gran laberinto del artículo. ¿La medición? Exacto. ¿Cómo demonios extraer la información útil de ese estado cuántico una vez que está preparado y oculto dentro de la máquina? Para calcular la energía total del sistema, no basta con saber la probabilidad de dónde está el electrón. Hay que extraer dos tipos de información vital. Las amplitudes y las fases. Las amplitudes que dictan la probabilidad de ocupación de cada orbital y las fases relativas que representan las intrincadas diferencias de fase entre los distintos estados cuánticos. Y aquí la codificación logarítmica muestra sus colmillos. He leído en el texto que medir las amplitudes es, en teoría, sumamente sencillo, argumentando que basta con medir todos los qubits en algo llamado el eje Z computacional, pero confieso que esto resulta bastante abstracto. ¿Qué significa realmente medir en el eje Z, a nivel puramente físico o intuitivo, para que se entienda? Es una pregunta clave. En términos muy llanos, medir en el eje Z computacional significa, sencillamente, abrir la caja y mirar en qué estado clásico ha colapsado el sistema. La típica medición binaria. Es hacerle a cada qubit la pregunta más básica posible. ¿Eres un 0 o eres un 1? Exactamente. ¿Eres un 0 o eres un 1? Al hacer esto repetidas veces, obtenemos una distribución estadística de cadenas binarias. Por ejemplo, si la cadena 0,10 sale muchas veces, sabemos que la ciudad número 2 tiene una alta probabilidad de albergar al mensajero. Lo cual nos da la amplitud.
Esas probabilidades nos dan directamente la magnitud al cuadrado de las amplitudes. Es directo. Pero el drama algorítmico no está en las amplitudes, las fases. Intentar extraer las diferencias de fase es un desafío colosal. Exacto. El texto subraya que sacar las fases en esta codificación binaria comprimida es una pesadilla absoluta. Así es. El problema inherente a la codificación binaria es que los operadores matemáticos necesarios para extraer esas fases inevitablemente se solapan. Chocan entre sí. Si intentamos medir la diferencia de fase aplicando un operador de intercambio estándar, nos topamos con la desagradable realidad de que este operador actúa sobre múltiples pares de estados de forma simultánea. Mezcla los datos. ¿Se genera ruido de información? Se genera una ambigüedad catastrófica, donde una sola lectura de la máquina contiene información superpuesta de varias transiciones al mismo tiempo. Es como intentar escuchar una conversación específica en una habitación donde 100 personas están gritando a la vez. Imposible entender a nadie. Resulta virtualmente imposible aislar y reconstruir la fase relativa única entre dos ciudades concretas de nuestra red. Y para desenredar este nudo gordiano, el documento introduce a lo que considero una solución verdaderamente brillante: la aplicación del código Gray cíclico. Ah, el código Gray. Para quienes no lo conozcan, un código Gray es una forma muy particular de ordenar secuencias binarias donde dos estados adyacentes difieren únicamente en un solo bit. Cambian de uno en uno. Es como el mecanismo de una cerradura de combinación de caja fuerte, donde solo puedes girar una rueda a la vez para pasar al siguiente número. Al forzar al sistema a realizar las lecturas de fase siguiendo rigurosamente la ruta de este código Gray, los autores garantizan que el operador de medición aísle una transición única y exclusiva. Van paso a paso. Ya no hay gritos superpuestos en la habitación, se aísla cada voz. Y lo más impactante a nivel de eficiencia, afirman que este método solo requiere 2n más 1 configuraciones de medición globales, donde n minúscula es el número de qubits. Que es muy poco. Es un coste logarítmico ridículamente bajo comparado con métodos anteriores que exigían realizar miles de mediciones. Con esta técnica del código Gray consiguen extraer de forma limpia tanto los términos de coseno como los de seno. Esto plantea una pregunta importante a nivel estrictamente matemático que el artículo no puede esquivar. Dime. Todo este elegante cálculo de la fase relativa depende en última instancia de la función arcotangente, que requiere dividir el valor obtenido en la medición del seno sobre el valor de la medición del coseno. ¿La tangente de toda la vida? Pero, ¿qué ocurre cuando la probabilidad de que el electrón esté en una ciudad concreta es cercana o exactamente igual a cero? Matemáticamente, la fórmula se rompe en pedazos. Porque acabas dividiendo por cero. Intentar calcular una diferencia de fase cuando uno de los nodos está completamente vacío implica realizar una división por cero en la ecuación. En cualquier entorno computacional, una división por cero arrojaría un error crítico que destruiría en cadena toda la suma necesaria para reconstruir las fases del resto de los nodos en el ciclo de medición. Es cierto, es un riesgo matemático evidente. Sin embargo, el documento plantea una escapatoria muy pragmática e inteligente para lidiar con este escenario exacto. ¿Un apaño? Sí, un apaño muy elegante. Los autores argumentan que si un nodo tiene una amplitud cercana a cero, significa que físicamente el electrón casi nunca está allí, por lo que ese nodo no contribuye de manera significativa a la energía total del sistema. Lógico, si no está, no afecta. La solución es drástica pero muy efectiva. Sencillamente ignoran ese nodo en el cálculo de fases. En la representación gráfica que hacen del ciclo del código Gray, si un estado tiene amplitud cero, describen que se forma un brazo desconectado. ¿Rompen el ciclo? Se rompe el círculo continuo de mediciones, sí, pero los cálculos de las diferencias de fase pueden continuar realizándose entre los nodos restantes que sí tienen carga física real, sin que el cálculo de la energía total sufra una alteración que arruine la simulación. Es una solución pragmática, desde luego, un apaño lógico para salvar la matemática. Y esto nos encamina directamente a la sección final del estudio, donde los autores deben consolidar todos estos complejos elementos técnicos: el ansatz, el código Gray, la compresión. Todo junto. Para evaluar el verdadero peso de su algoritmo. En la computación clásica con la que estamos familiarizados, el éxito de un programa se mide por dos variables que son casi independientes: cuánto memoria RAM demanda en bits y cuánto tiempo de CPU requiere en segundos. Espacio y tiempo. Pero en la computación cuántica, donde las reglas físicas cambian, el paradigma exige de forma innegociable definir una nueva métrica:
Completamente de acuerdo. Y aquí es donde los autores redefinen las reglas del juego, introduciendo el concepto de eficiencia volumétrica. Argumentan, y con mucha razón, que en el mundo cuántico el tiempo es mucho más sutil que mirar un reloj. No es solo arrancar un cronómetro. No solo importa el número bruto de operaciones que lanzas, sino la profundidad del circuito cuántico, porque muchas de estas puertas lógicas se pueden ejecutar en paralelo. Además, al ser la mecánica cuántica inherentemente probabilística, no basta con ejecutar el circuito una vez. Tienes que hacer muestreos. Se requiere lanzar el programa miles de veces, lo que llaman un gran número de shots o mediciones, para tener una certeza estadística. Así que la fórmula que proponen para calcular este coste volumétrico real es el producto de 3 pilares. A ver, El número total de qubits, multiplicados por la profundidad del circuito, multiplicados a su vez por el número de configuraciones de medición. Es una caja tridimensional de recursos. una métrica que, hay que reconocerlo, encapsula de una forma mucho más honesta y transparente el verdadero volumen espaciotemporal y de muestreo que debe soportar la máquina física. Mucho más realista. Al someter los diferentes algoritmos a esta lupa volumétrica, aflora la verdadera diferencia de este estudio. El método CES original, el que no usaba compresión logarítmica, sino una codificación lineal clásica de un qubit por sitio, presentaba un coste volumétrico que escalaba como O de n al cuadrado. Un crecimiento cuadrático. Un crecimiento cuadrático que sigue siendo problemático para moléculas grandes. Y aquí, para quienes nos escuchan, llega el verdadero clímax de los datos, el momento en el que las cifras dejan sin aliento. Preparémonos. Aplicando este nuevo método logarítmico, utilizando la jaula de Landsat restringido para evitar la basura computacional y el código Gray para descifrar las fases limpiamente, ese coste volumétrico se desploma brutalmente a O de n por logaritmo de n al cubo. Una bajada espectacular. Para ilustrar el impacto real de esta reducción, el texto expone un sistema hipotético gigantesco de más de 1.000.000 de sitios, concretamente 1.048.576 sitios. Pensemos detenidamente en esa cifra. 1.000.000 de orbitales, ¿tela? Utilizando el método lineal original, necesitaríamos la friolera de más de 1.000.000 de qubits perfectos trabajando al unísono y aún así la simulación tardaría alrededor de un año continuo en completarse. Inviable hoy por hoy. Sin embargo, con el método logarítmico que se propone hoy, ese 1.000.000 de qubits necesarios se comprime a tan solo 20 qubits físicos. De 1.000.000 a 20. 20, y ese año entero de computación ininterrumpida se reduce a unos pocos días. Es un salto cualitativo absolutamente asombroso. Es una aceleración que pone la simulación de materiales revolucionarios hasta hoy inalcanzables casi al alcance de la mano. Si conectamos este supuesto milagro con el panorama general de la industria, es imperativo hacer una llamada a la cordura y no dejarse arrastrar ciegamente por el desmedido entusiasmo cuántico. Siempre pones el freno. Es que es necesario. Es cierto que los números asombran. El documento incluso llega a señalar que si se atrevieran a usar aquel ansatz eficiente en hardware del que hablábamos al principio, esta métrica volumétrica indicaría que el tiempo de simulación bajaría de un año entero a fracciones de segundo. ¡Una locura! Un salto tan ridículo de magnitud 10 a la 8 que parece un error tipográfico. Pero, y este es un pero gigantesco que los propios autores admiten entre líneas, la probabilidad de que una ejecución con esa profundidad de puertas Toffoli no falle estrepitosamente debido al ruido del hardware actual es nula. 0%. El fracaso estaría garantizado antes del primer microsegundo. Ahora bien, el salto de un año a unos pocos días, utilizando su ansatz restringido y robusto, que supone una mejora real de unas 130 veces, es una victoria técnica fenomenal y matemáticamente muy sólida. Es un gran paso. Aceptamos esa victoria sin tapujos, pero todo el ecosistema científico e inversor debe ser radicalmente realista respecto a las severas limitaciones físicas de las máquinas que tenemos hoy en día frente a la gigantesca profundidad que exigen estos circuitos. Es una advertencia que, sin duda alguna, debe acompañar siempre a cualquier promesa que provenga de la vanguardia de la computación cuántica. Vale, si damos un paso atrás después de todo este intenso viaje técnico, ¿con qué nos quedamos? Resumamos. Creo que la esencia de este análisis se puede destilar de manera muy natural en 3 grandes bloques de conocimiento que los autores han puesto sobre la mesa. Por un lado, nos han demostrado que es posible comprimir brutalmente el espacio físico simulado, pasando de usar un qubit por cada elemento a usar una escala logarítmica. El primer gran logro, sí.
Y lo han hecho tomando la difícil decisión de añadir complejidad matemática, usando esos qubits auxiliares y puertas de control, para garantizar que la simulación nunca visite estados fantasmas que arruinarían la física. Ese es un logro innegable. Como también lo es el rescate de las fases relativas que parecían perdidas. El código Gray. La inteligente aplicación del código Gray cíclico, forzando a la máquina a variar un solo bit en cada paso de lectura, ha resuelto de un plumazo el terrorífico problema del solapamiento de datos. Han conseguido extraer toda la información vital asumiendo apenas un coste de medición minúsculo sin que la frágil coherencia del sistema colapse en el intento. Y finalmente nos dejan una nueva forma de pensar. La formulación de la eficiencia volumétrica obliga a toda la comunidad a dejar de medir el éxito con las gafas de la computación clásica y empezar a evaluar el coste real, combinando la cantidad de qubits, el tiempo que el circuito permanece encendido y la cantidad de repeticiones necesarias. Es el paradigma correcto para medir. Entonces, ¿qué significa todo esto a largo plazo para la humanidad? La ciencia acaba de demostrar que es teóricamente posible comprimir de forma masiva la representación del espacio, los cimientos mismos de un material, en un registro cuántico ínfimo sin perder su fidelidad matemática. Es un hito teórico brillante. Esto, inevitablemente, empuja nuestra imaginación hacia un horizonte aún más salvaje. Si hoy hemos logrado comprimir el espacio de esta manera casi mágica, será posible en un futuro cercano desarrollar modelos matemáticos similares que logren comprimir también la evolución del tiempo dentro de estas mismas simulaciones. Comprimir el tiempo también. Eso ya sería... Llegará el día en que la simulación completa del comportamiento termodinámico de un nuevo fármaco vital o de un material superconductor revolucionario quepa, computacionalmente hablando, en un procesador cuántico del tamaño de un humilde reloj de pulsera. Sería cambiar el mundo por completo. Es una frontera conceptual que, indudablemente, redefinirá a la ciencia de los materiales durante las próximas décadas. Gracias por acompañarnos en esta extensa disección, por la paciencia al atravesar conceptos tan áridos y por atreverse a desafiar los límites de la información con nosotros. Hasta la próxima exploración.